¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, ahorita nos dirigimos a tomar el vuelo más barato del mundo, así como lo escuchan. Así que, bueno, sin más hablar, así que vámonos al aeropuerto ya. Llegamos ya al aeropuerto, está muy bonito, bastante rico el clima, está súper retirado de la capital de San Salvador. Estuvimos más o menos 40 minutos por ahí de distancia y aquí está mi esposa ya y ahí está la gorda, ¿no? Anda sueño la gorda, nos levantamos hoy a las 4 de la mañana. Bueno, vamos a empezar con tips básicos de viaje. Tips número 1, importante, siempre recuerden estar con tiempo en el aeropuerto. Eso es crucial e importantísimo. Mínimo, yo a lo personal, mínimo son 3 horas. Hay muchos que dicen 2 horas, pero no, les recomiendo que lo hagan 3 horas. Si son 4, mucho mejor. Y en este caso nosotros estamos alrededor de 3 horas y media, más o menos, antes de partir de aquí de El Salvador. El tips número 2, el pasaporte. Importantísimo. Sé que me van a decir, ¿cómo crees que se me va a olvidar el pasaporte? Pero realmente es importante que lo tengan en un checklist ahí y lo pongan el pasaporte como recordatorio. He escuchado unos casos críticos en los cuales la persona, por eso les hablo del tiempo, porque la persona se va 2 horas antes, el aeropuerto está 1 hora, se le olvidó el pasaporte en el hotel, el retorno, entonces no van a coincidir ahí y pierden su vuelo. Tips importantísimo, pasaporte. El tips número 3, señores, el check-in, importantísimo, no lo olviden, pónganlo en su checklist también ahí de viaje y recuerden también consultar algunas cuestiones migratorias que pide cada país. En nuestro caso, que nos dirigimos a República Dominicana, nos están pidiendo un e-ticket, que le llaman ellos, un ticket electrónico donde ponen sus datos, razón por la cual ustedes pueden viajar. Entonces esa sería la tercera razón o el tercer tip, tip básico de viaje. El tips número 4. En nuestro ticket incluye un maletín de 10 kilos o artículo personal, lo que normalmente todas las aerolíneas incluyen en la compra de su boleto. Eso es casi, bueno, todo el tiempo realmente. Yo llevo esta, mi esposa lleva una y la gorda esa, que realmente no pesa realmente nada. Pero importantísimo que ustedes lleven aquí, tenemos una pesa electrónica. Este es otro tip muy bueno. Llevamos esta maleta que sí es pagada, pero es un máximo de 20 kilogramos. Y entonces es lo que hacemos nosotros. Compramos esta pesa y lo pesamos para que la aerolínea no nos vaya a decir ahí que pesa más, que pesa menos. Este es un tip básico y si ustedes ven aquí, yo lo peso y ahí está. Me pesa 18 y algo. Eso es lo que yo tengo. Entonces aquí garantizo yo de que la aerolínea no me vaya a decir no, que pesa más de 20, que esto, que lo otro. No, aquí están, los números no fallan y creo que ese sería el último ticket. Va. Señores, todo un éxito hasta ahorita. Pasamos migración, el momento más tenso es cuando te revisan la maleta, que aunque sabes que no llevas nada, siempre te asustas. Estamos ya en las puertas listos para partir. Bueno, ya entramos, pero todavía nos queda suficiente tiempo para estar relajados. Por eso les decía del tiempo, hay que venir con tiempo para relajarse. Fuimos los segundos de la fila, y yo quedé en los segundos de la fila y vendimos 3 horas y media antes. ¿Cuántas horas antes vino el que estaba delante de nosotros? Pues ahorita ya nos toca esperar. Les comento
comento que estamos viajando en la aerolínea AraJet, una aerolínea de ultra bajo costo, que ya solo nos quedaría abordar y vamos a ver la aeronave qué tal está. Se supone que el vuelo sale a las 9:45 y llegamos como a las 3 de la tarde más o menos. Pues sacando cuentas son 6 horas, no sé por qué tanto tiempo, pero eso es lo que nos toca. Ahí está mi esposa grabándome atrás y bueno, vamos a ver qué más nos chequeamos por aquí y a calificar la aerolínea, a ver qué tal el vuelo. Llegando allá vamos a ver la habitación de hotel que tenemos y todo lo demás, así que espero disfruten este video. Pues estamos aquí viendo lo que es la experiencia de todo lo que se vive en el aeropuerto. Vamos a viajar con la aerolínea AraJet, les vamos a contar cómo nos va. Estamos muy emocionados, muy alegres, pues siempre esta sensación de estar en los aeropuertos es emocionante. Entonces saludos a todos, bendiciones, denle like, suscríbanse al canal, comenten lo que deseen en el video. Si quieren comentar avioncitos, si quieren comentar lo que sea, sus comentarios son bienvenidos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente que nos ha apoyado con los videos de El Salvador. Qué hermoso país, la verdad, quisiéramos mucho más tiempo para poder disfrutar, también poder explorar mucho más, pero es una razón por la cual regresar a este país. Entonces nos encantaría volver a regresar a El Salvador, volver a regresar a Guatemala, porque hay muchísimas cosas más por vivir. Cada país tiene su magia, igual nuestro país Honduras es hermoso, los invito a visitarlo también. En este caso vamos a visitar República Dominicana, ahí van a ver algunos videos sobre lo que vamos a hacer. Saludos a todos y bendiciones. Gente, ahorita nosotros nos dirigimos de El Salvador a República Dominicana. Si han seguido el canal y han seguido los videos que tenemos, subimos 2 videos del Salvador y este es nuestro tercer video, pero esta va a ser más que todo la trayectoria que vamos a hacer de El Salvador, que utilizamos como escala nosotros que venimos de Honduras a El Salvador, para que este vuelo nos saliera súper económico. Era la forma más económica para poder salir a otro país, explorar otro país. Aparte del hermoso Salvador que nos encantó, como dijo mi esposa, queremos volver para hacer muchas cosas. La gente nos ha dejado comentarios de que podemos visitar otros lugares. Así que, bueno, quédense viendo este video, espero lo disfruten y a ver qué nos espera de esta aerolínea de ultra bajo costo. Al final le vamos a dejar el precio de cuánto nos costó y créanme que se van a sorprender. Así que sigan viendo ahí, solo esperamos unas 2 horas y media antes de irnos para República Dominicana. Mientras tanto, hasta esto puedo hacer aquí. Bye. Se nos llegó la hora 0. Ya estamos a punto de abordar. Ya está nuestro avión por allá y ya nos están empezando a llamar. Ahí está el avioncito que nos toca. Ya lo están cargando de combustible y por aquí está la gorda. Are you ready, baby? ¡Lista! Pon así. Ya nos toca abordar ya. Allá vienen. Y aquí es el pasillo. Ya estamos en la aeronave ya. Fíjense que les quiero comentar unos detallitos. La gente, los tripulantes de cabina tienen su identidad dominicana bien marcada, cómo hablan ellos, cómo se expresan a la hora que nos explicaron todo eso de los cinturones que siempre hacen, toda esa dinámica, la tienen bien marcada. Con respecto a la aeronave, los asientos y todo lo demás, bueno, si ustedes ven aquí, en la parte no tenemos pantalla, pero sí tenemos una mesita aquí. Si de repente queremos comer y todo esto está dentro de lo normal. Un menú, acá esto es bien caro, siempre son bien caras las cosas que venden dentro del avión. Tiene una conexión USB que aquí la pueden ver igual.
y todo lo normal, una bolsita. Aquí ponemos nuestro equipaje de mano, si es pequeño, si es un poquito más grande en la parte de arriba. Súper cómodo el asiento, no se puede reclinar, pero yo creo que está bien. Creo que estoy algo confundido en el horario. Les había dicho que eran 6 horas, pero al final creo que van a ser 3 o 2, porque no sé si hay un cambio de horario ahí, pero tengo que investigar eso bien porque ando perdido en esa parte. Por lo demás, la aeronave muy bonita, ya les hago las tomas del lugar, como está en el avión, muy grande, muy cómodo, 3 filas de asiento por cada lado, y por lo demás, todo bien. Olvidé mencionarles, por ejemplo, hay mucha gente que se queja por espacio de piernas. Yo soy bien alto y vean, realmente voy súper cómodo aquí, porque hay gente que se queja de eso cuando es un vuelo muy barato. Al final, cuando lleguemos ya al hotel, les voy a dar el dato de cuánto nos costó, y me da risa porque se van a sorprender, ¿verdad, amor? Sí. Se van a sorprender realmente. Y siento mis oídos tapados ahorita, no sé por qué. Yo creo que dejaron mal cerrada la puerta. Estoy en el baño, vamos a hacer una pequeña recorrido por acá. Está súper pequeño el baño, ¿no? Miren, como vean. Bueno, tiene su lavamanos, para hacer el pipí o el 2 por ahí. Y esto es toda la cabina, ¿no? Súper pequeño. Sí. Hay lo bueno que incluye 2 baños. Realmente nunca había ido en un avión en el cual incluían 2 baños. Pero por todo lo demás, todo bien. Ya hice mis necesidades fisiológicas y nos vemos allá en República Dominicana. Calor. Oficialmente, bueno, no hemos pisado tierra porque vamos sobre el puente, pero ya aterrizó el avión ahorita a República Dominicana. Ahorita vamos a hacer inmigración y bueno, no voy a poder grabar aquí. Aquí va mi amor, aquí va Dacha. Ya estamos aquí, esperamos en Dios para no tener ningún problema. Ahí les contamos después. Es oficial, amigos, estamos dentro, ya lo logramos. Uno de los aeropuertos más fácil que nos ha tocado, vamos. Sí, súper fácil, solo nos agarraron los pasaportes y nos dijeron bienvenidos, ya. ¿Cabal? Así. O sea, ni bienvenidos nos dijeron, creo. No me acuerdo, pasen, algo así. Creo que por aquí salimos. Oficialmente estamos en tierras dominicanas, señores. Vean allá. Vean qué montón de gente hay por aquí. Bueno, primero tenemos que ir a buscar qué comer y luego buscamos comunicación, internet, que es lo que necesita. Creo que vamos a pedir un Uber, un taxi, algo parecido. No sé qué nos va a tocar pedir, así que vamos a ver qué prosigue. Antes de empezar a gastar, sí, pues esto son los pesos dominicanos. Acá hay de 100, perdón, de 200 y tenemos la denominación de 1000. Ahí está, miren qué bonito. Me gustan los billetes, cómo se ven, ¿no? Los cambiamos aquí en el aeropuerto. Este es de 2000, ¿ves? Está muy bonito. Bueno, ahorita ya vamos a pedir un taxi. Bueno, les había mencionado, voy a ir a comprar Claro aquí, internet, para estar en comunicación, y luego salimos a ver la tierra dominicana que nos espera. Tarjeta SIM comprada y ya vamos a pedir el Uber por ahí. Y aquí están estas muchachas comiendo. Esta mi amor, la gorda. Ahí a pedir el Uber será. Hey, esta gente camina con sazón aquí. Bueno, primeras impresiones de, por ejemplo, el clima ahorita. Se siente vapor, se siente caliente, de verdad. Pues ya compramos internet, ya pedimos el taxi ahorita. Nos costó caro, me dolió. Pero es lo que hay, es lo que toca. Y ya nos vamos para el hospedaje ahorita. Ya es un hotel, no es un Airbnb como en El Salvador. Es un hotel muy económico. Y pues vamos a ver qué tal nos va por ahí. A ver si intentamos salir a dar una vueltita por ahí. Y listos para ir a comer las empanadas dominicanas, que son muy famosas. El mangú, o los 3 golpes que le dicen. Así que eso mañana lo hacemos. Vamos a explorar aquí en República Dominicana.
Mi gente, ya estamos en el hotel, nos sucedió algo, nos cambiaron de hotel, pero aquí está mejor. Todo sucede por algo, gracias a Dios ahí. Bueno, ahorita vamos a hacer el room tour, llegando a República Dominicana y bienvenidos por aquí, por favor. Bueno, de este lado, a primera instancia, es una habitación bastante pequeña. Tenemos por aquí un espejo, un escritorio. Nos acaban de traer toallitas frescas aquí para usar. Lo bueno que estamos en un hotel y la diferencia con Airbnb que aquí las toallas te las cambian día con día, ¿verdad? Por aquí tenemos una cama unipersonal que... No, sí está buena la cama. Y por acá, vamos a probar esta cama, a ver qué tal. ¿Qué tal está la cama? Está muy bien, ya está aprobada por Dacha. Por aquí tenemos una mesa de noche, un ventilador, siempre con aire acondicionado. Los aire acondicionados viejitos ahí, pero la habitación nos salió muy barata. Ya les voy a decir al final de todo. Y tenemos por aquí un televisor, viendo como siempre los videos de Jeff Vlogs HN. Un cuadrito por acá. Y quiero ver si se abre esta ventana. No se abre la ventana, no se abre. Bueno, pero en fin, estamos en una zona cerca de la zona colonial. Tenemos por aquí un armario, hay unos ganchitos, una caja fuerte que no tiene seguro. Vamos a ver el baño en este momento y pasemos. Pasen por aquí, no vamos a caber, pero bueno. Espacio entre piernas. Quiero ver si queda por aquí. ¡Qué bonito este baño! Más o menos por acá. Lavamanos. Y tenemos una luz, también más o menos por ahí. No es un hotel de lujo, pero no me quejo tampoco por el precio. Ya se lo voy a decir al final, como les repito. Y pues esta es toda la habitación que hay. Es todo lo que tenemos en la habitación. Bueno, gente, con esto finalizamos el video después del room tour que le dimos. Sencillo, una habitación súper económica. Les dejo por acá, la habitación nos costó por 3 noches alrededor de $71, 3 noches aquí en este hotel, incluyendo el desayuno. Oigan bien, qué ofertón. Y aquí muy cerca, creo que a 2-3 calles tenemos el malecón y hacia aquel lado tenemos el centro histórico, que al final toda esta parte está llena de algunas ruinas y cositas, pero incluso aquí enfrente vi algo parecido a esos edificios de los tiempos de Colón. Para finalizar, igual el costo del vuelo total nos costó alrededor de $142 por persona, ida y regreso. Un vuelo desde San Salvador, El Salvador, hasta aquí, hasta República Dominicana. Al final el vuelo duró 3 horas y de retorno de igual manera. El precio total de ida y regreso es de $142. Bueno, como recomendación, siempre que van a comprar un vuelo, lo hagan con mucha anticipación. De repente les hago un video más desglosado con todo lo que les quiero decir, para que ustedes tengan esos tips de viaje, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de encontrar súper económicos esos boletos. Y bueno, creo que eso es todo lo que voy a agregar. Todo bien, así que bueno, nos vamos a quedar aquí, vamos a ir a cenar, a buscar algo que comer, vamos a ir a pasear desde hoy. Eso es todo, que Dios los bendiga. Que Dios bendiga Honduras y que Dios bendiga República Dominicana, papá. ¿Qué lo que?